Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Última Reina, la novela que nos grafica los inicios del matrimonio entre el rey Juan Carlos, rey emérito Juan Carlos I, y la reina Sofía. Y sobre todo que se centra en Sofía, Sofía de Grecia. Ya saben, esta obra está escrita por Carmen Gallardo, que nos ofrece esta historia, esta biografía novelada de Sofía, y que trata, obviamente, de resaltar sus virtudes más preciadas, las virtudes que más la distinguen. Bien, este capítulo que ya, digamos, nos pone en una posición más avanzada por la pugna por la corona en la que la propia Sofía se había encaminado, siendo o tratando de apuntalar a Juan Carlos en cada una de sus intervenciones y actividades que lo dirijan a la restauración monárquica o instauración monárquica. Ahí hay una pequeña diferencia semántica. En este caso, pues ya estamos en una etapa muy avanzada de ese proceso en donde aún no son, digamos, no es rey y reina, o reina consorte, o consorte del rey. Todavía no estamos en ese momento. Ya hubo una serie de situaciones allí complejas, pugnas sobre todo, pero todavía no estamos en esta etapa decisiva. Sí es cierto que Juan Carlos ya había decidido, ya había tomado la decisión, ya había firmado con su presencia esta adherencia a los principios del franquismo, pero aparentemente todavía había que disimular muchas cosas. Y hubo un problema. En octubre de 1975, las personas que son de España, quienes ven este video desde España, y que además han vivido esa época, ya sea desde muy pequeños o ya tienen algún tiempo, alguna edad que les permite recordar, podrán contrastar en los comentarios qué tan cierto o no son los hechos y las apreciaciones que nos ofrece Carmen Gallardo, quien es la autora. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a hacer un resumen, pero voy a intentar ser lo más detallado posible en relación al mismo, ¿vale? Así que acompáñenme. Nos sitúa, como les digo, en Madrid, en octubre de 1975, y en un momento muy específico que tiene que ver con los últimos fusilamientos del régimen hasta en ese momento aún liderado por Francisco Franco. Empieza así la autora, Carmen Gallardo. Dice: la luz templada de la tarde se colaba por los lucernarios ovalados hasta convertir el gran salón de columnas del Palacio Real en un escenario teatral. Una vez más, sintió que formaba parte de una compañía operística. Escenificaban el gran acto final frente a un público que les observaba y escribía su propio libreto al margen del oficial, que no admitía epígrafes. Acá nos está sumergiendo la autora en un momento determinado reciente, que es el momento de la abdicación del rey, hasta ese momento, Juan Carlos I. Nos va sumergiendo en ese momento porque va a hacer un contraste con otro momento en el pasado. Y va a jugar con esos dos contrastes o con esos dos momentos para hacer una comparación y que eso le dé motivo a la escritora para desarrollar un poco más su argumento, ese momento de la historia al cual nosotros vamos a adentrarnos como si buceáramos. Dice: recreando un texto oficioso
acerca de esta última e inusitada representación, la abdicación de la corona española. Ya saben, la autora trata estos temas o estos momentos como si fueran representaciones teatrales, en donde la reina Sofía tiene que en cada momento desempeñar un papel de apoyo, de alguien que recurre a sus más íntimos principios, valores y virtudes para apoyar, para sostener a su marido. Lógicamente hay diferencias en los momentos también, ¿no? Mucha agua ha corrido debajo del puente. ¿Qué más dice? Nadie había escrito que la delataría su mirada. La mirada, que no pudo evitar al advertir el trazo tembloroso de su marido al dibujar la línea larga de la J de Juan, antaño una línea recta, firme, segura, sobre la que descansaba su nombre. Y se pregunta la autora, reflejo de la edad, de la tensión del momento, de la responsabilidad, de los excesos de la pena por un final tan triste. Allí estaba plasmado con la pluma su ánimo en el documento histórico. Quedaban patentes una J y una rúbrica, lentas, vacilantes, nerviosas, una mano temblorosa, protegida de las miradas gracias a la escribanía situada ante el documento. Fue entonces cuando Sofía de Grecia, ajena a la teatralidad de la escena, percibiendo el movimiento torpe de su marido, rememoró el de otra mano, otro temblor significativo, la mano pequeña y arrugada que ascendía y descendía cadenciosamente para reafirmar un discurso. Y acá lo que hace Carmen Gallardo, es precisamente hacer esa comparación, jugar con las dos escenas. La de Juan Carlos en el momento de la abdicación y la de Francisco Franco en otro momento totalmente distinto. Y ahí es donde va a empezar el argumento que nos quiere comunicar hoy Carmen. Dice, y ahí nos vamos hacia muchos años atrás, más de 30 años atrás. Todo ocurrió en el balcón principal de la Plaza de Oriente al que se accedía desde una de las salas del palacio, cercana a la que se encontraban en el momento en el que ahora su marido, no puede ya llamarle Juanito, rubrica el desenlace. Al fijarse en su mano trémula, Sofía no pudo evitar remontarse al lejano 1 de octubre de 1975, casi 39 años atrás. Aquel día también era una actriz, una secundaria en la primera fila de un espectáculo dantesco. Y aquí es donde viene la famosa escena que va a rememorar. El general repetía en su discurso la frase fatal: mi pulso no temblará. Su pulso temblaba víctima del Parkinson esa mañana soleada de octubre en la que conmemoraba el 39 aniversario de su exaltación a la jefatura de Estado. Solo una certeza: el pulso no le había temblado para firmar las sentencias de muerte, las últimas del franquismo. Entonces, aquí, en estas dos escenas, la autora lo que está haciendo es, de alguna manera, jugar, y nos está diciendo que esa sentencia de muerte en la que tuvo que estar presente tanto Juan Carlos como Sofía, muy a su pesar, tenía alguna semejanza simbólica con esa otra muerte, que es la abdicación, porque es el final del periodo de Juan Carlos y además es el final de aquello por lo que había luchado
Sofía, por lo menos en esa etapa. Entonces, es muy significativa la manera como Carmen Gallardo, la autora, acá ha jugado con estas dos escenas para hablar de un tema. El tema aquí un poco en este capítulo es si el fin realmente justifica los medios. Ese es el tema, ese es el punto, ese es el kit del asunto y van a ver por qué. Dice, continúa el capítulo, ¿no? Entre agosto o el 28 de agosto y el 19 de septiembre se había celebrado 4 consejos de guerra contra varios acusados de terrorismo. Los tribunales militares dictaron 11 penas de muerte. Y aquí va a empezar a enumerar aquellos motivos por los cuales esas tanto acusaciones como sentencias estarían contaminadas. Porque, dice, carentes de las más elementales garantías jurídicas, de nada sirvieron las escasas pruebas que permitieron aportar a los abogados de los detenidos, a los que no consintieron presentar las documentales y de la declaración de 20 testigos. Los únicos testimonios que aceptó el tribunal fueron los proporcionados por la policía obtenidos a golpes. Fue un simulacro de proceso. Y esta situación es la que va a detonar una serie de hechos que movilizan a la prensa internacional y a muchos sectores sociales, culturales, artísticos, religiosos, tratando de evitar que se produzcan estas muertes, estos fusilamientos. Situación que irremediablemente va a arrastrar a los príncipes de España, Juan Carlos y Sofía. Porque continúa. El observador internacional declaró: ¿cómo se puede abordar un proceso por asesinato sin que la defensa haya tenido la posibilidad de presentar un testigo y aún más, sin que haya sido visto ni oído un solo testigo? Entonces esta es una bola de nieve que empieza a bajar incontinente y que se va haciendo cada vez más grande, porque cada vez más personas empiezan a llamar la atención sobre la verdadera justicia del proceso. Tanto así que Pablo VI, el Papa Pablo VI en aquella época se pronunciaría. Pidió clemencia en su homilía de la Plaza de San Pedro. Entre las cosas que hoy hieren nuestro corazón, dijo el Papa Pablo VI, nuestro corazón pastoral, hay algunas que señalamos a vuestra humana y cristiana sensibilidad. Los condenados a muerte de terrorismo en España, cuyos actos criminales reprobamos, pero les quisiéramos dirimidos por una justicia que sepa afirmarse magnánima en la clemencia. Y el Papa Pablo VI intentó mediar en esta situación, incluso apelando a la sensibilidad católica, cristiana, que supuestamente tenía Francisco Franco. Suplicó clemencia para los condenados, pero el general que acudía a los templos bajo palio la negó reiteradamente al jefe supremo de la Iglesia Católica, nos dice Carmen Gallardo. Y hubo más gente que poco a poco se adhería a la causa en contra de la pena de muerte dictaminada contra aquellos acusados por terrorismo. En esos días el gobierno había ordenado expulsar de España a varios intelectuales franceses. El actor Yves Montand, el director de cine Costa Gabras, el escritor Regis Debray, que habían llegado a la capital, a Madrid, para dar a conocer un documento contra el régimen franquista, firmado, entre otros, por Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, o escritores como André Malraux y Luis Aragón. Es decir, todo el mundo
intelectual de aquella época se había tornado en contra de ese dictamen del franquismo en contra de estos acusados por terrorismo. Un mundo intelectual ajeno a los dirigentes del régimen, a un gobierno vestido de gala que se asomaba al balcón del Palacio Real el 1 de octubre de 1975. Los mismos que habían hecho oídos sordos a tantas voces de solidaridad y perdón para los condenados, oían con una sonrisa en los labios los vítores que lanzaban desde la Plaza de Oriente. Es más, según nos cuenta aquí la autora, incluso el hermano, vamos a reducir un poquito la imagen acá para que se pueda, el hermano de Francisco Franco, Nicolás, también le mandó un mensaje tratando de evitar la pena de muerte para esta gente. Querido Paco, le escribió, estamos viejos, no firmes, tú eres un buen cristiano, después te arrepentirás, le habría escrito Nicolás Franco a su hermano Francisco. Sin embargo, Francisco Franco no hizo caso. Y el problema está en que todo el mundo empezó a hacer presión también en los príncipes, incluyendo la mamá de Sofía. La reina Federica llamó a su hija, ¿no? Como lo deja constado acá. Los teléfonos no dejaban de sonar hasta la reina Federica desde la ciudad india de Madrás, un refugio en busca de la paz perdida, llamó a su hija para movilizarla, para que intentase convencer al viejo general y detener las ejecuciones. Federica, que odiaba a los comunistas, pedía que salvaran sus vidas. Más todavía, el papá del príncipe de España, a quien le habían negado la posibilidad de la sucesión, también llamó a su hijo Juan Carlos y le escribió, según consta acá, Carmen Gallardo. No sé si los diálogos son reales o no son reales, pero dijo, de acuerdo a este texto, has de lograr el indulto. Casi ordenó a su hijo, tú no puedes seguir al lado del dictador. La sangre de los ajusticiados manchará la corona, resumió el conde de Barcelona desde el exilio portugués. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Casi acariciaban la corona con las yemas de los dedos y en un momento podría volverse todo en contra. Y si tenían razón el padre del sucesor, y si la sangre de los ajusticiados manchaba la corona que ellos habían de ceñir. Yo hago acá un pequeño pie de página. Un pequeño pie de página. ¿Por qué? Porque lógicamente acá nosotros tenemos la visión, nosotros estamos mirando con los lentes de la autora, no sabemos realmente el intríngulis, los vericuetos que han ocurrido en aquella época, pero de ser así, lo que ella relata, cuenta, describe, narra, es cierto que no se están fijando tanto en la justicia de la sentencia, sino más bien en la posibilidad de perder la casi obtenida, recuperada corona. Y eso medio que le quita, si fuera cierto, obviamente, porque no lo sabemos, solamente estamos leyendo un texto. Pero si fuera cierto, yo creo que le quita un poquito de humanidad al tema, ¿no? Porque no es tanto amor al chancho, sino al chicharrón. No es tanto amor a la humanidad, amor a la justicia, amor a los ejecutados, que en ese momento aún no estaban ejecutados, obviamente, sino era amor a una corona que todavía no tenían en sus poder. Si fuera real este texto, lógicamente. Continuemos. Entonces ya están aquí los príncipes. ¿Cuál es la palabra? Totalmente presionados por una situación a la que están obligados a estar.
porque tienen que con su presencia adherirse a algo a lo que están en contra, teóricamente. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Son las preguntas que se harían en ese momento tanto Juan Carlos como Sofía. La prima Margarita, reina de Dinamarca, pidió clemencia desde Copenhague y Tino, y Ana María desde Londres, hasta el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, e Irene. Las coronas europeas se asentaban sobre gobiernos democráticos. La realeza, los iguales, los primos, habían aprendido del acoso del nazismo y del comunismo. Muchos reinos habían caído tras la contienda mundial. La institución monárquica se había visto fortalecida solo por los príncipes que eligieron a su pueblo contra el terror y el invasor. Como el gran duque Juan de Luxemburgo, que en 1940 huyó al exilio, se unió de forma voluntaria al ejército británico y participó en el desembarco de Normandía, en la batalla de Caen, en la liberación de Bruselas y en la expulsión de los nazis de Luxemburgo. Y lo mismo hicieron su madre, la gran duquesa Carlota, Jorge VI del Reino Unido, Guillermina de Holanda, o Haakon VII y Olaf V de Noruega, padre e hijo, luchando contra los nazis. Dice Carmen Gallardo que fueron conversaciones interminables, agotadoras, que minaban el ánimo de la pareja. ¿Qué país iban a heredar? ¿Dónde quedaría el esfuerzo internacional, las relaciones fraguadas con sigilo a lo largo de los años, tejidas como si compusieran un encaje de bolillos? Se preguntarían. Y decía, de acuerdo a este texto, decía Juan Carlos, nadie va a creer en nosotros, nadie considerará que tenemos la voluntad de democratizar este país. ¿Cómo pensar en una nación en la que quepan todos los españoles? El príncipe parecía dirigir su pregunta a un interlocutor imaginario. Era una reflexión. Era una reflexión. Era una reflexión sobre el futuro de España en ese momento, 1975. ¿Qué pasaría después? Tal vez Juan Carlos en ese instante estaría reflexionando sobre todos los errores que estaría cometiendo solamente por poder reinstaurar, recuperar la corona, tanto para España misma como para los Borbones. Ahí había un sentido del honor, creo yo. Un sentido del honor de quedar en la historia, ¿no? Marcado, tal vez. Era joven, ¿no? Triste país, admitiría Sofía, que miraba a su marido, cariacontecido, con la cabeza recostada sobre el sillón de la sala de estar. Ella pensaba en su padre, cuánto necesitaba su consejo en estas horas difíciles. Parecía escuchar sus alegatos, sus lecciones de espiritualidad, las reflexiones filosóficas, sus enseñanzas contrarias a la pena de muerte. Casi podía ver su rostro de bondad. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Seremos cómplices? Esta es la palabra que probablemente sacudía la mente, el corazón, el alma de Sofía. Ser cómplices. Ser cómplices solamente por recuperar la corona perdida, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede llegar a ser cómplice? ¿Cuál es el límite moral que uno tiene que aceptar? El general se ha cargado de un plumazo todo nuestro trabajo, concluyó Juan Carlos. Y sí, Juan Carlos estaba severamente preocupado por la situación. Porque sí es cierto que ellos habían trabajado mucho. Sí es cierto que ellos habían trabajado mucho por recuperar la corona. Es cierto que la pareja se había juntado con diferentes personalidades de diferentes estamentos de la sociedad en aras de construir puentes,
desarrollar relaciones, mejorar imagen, mejorar recuperación, desarrollar una especie de expectativa positiva. Pero esta situación, este fusilamiento en ciernes, estaba deshaciendo todo lo que ellos se habían propuesto en algún momento. Todo. Y eso era un problema. Y acá dice, ¿no? Acá sigue un poco más. Vamos a compartir la pantalla. Nunca mejor expresado, se lo habían cargado todo de un plumazo. El que usó para rubricar las 5 penas de muerte de las que dio cuenta el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros el viernes 26 de septiembre. Eran las 7:05 de la tarde cuando el portavoz leyó el documento en el que se ratificaba el enterado del gobierno y explicaba que la decisión del Consejo de Ministros se había adoptado por absoluta unanimidad. Y era precisamente este tema relativo al fusilamiento de los acusados por terrorismo. El mundo entero entra en convulsión. Esa misma noche arrancaron las protestas en las capitales de Europa frente a las instituciones españolas, oficinas de turismo y delegaciones de Iberia o de la agencia F. O sea, ya en este momento, en este punto de la historia, la noticia se había corrido como un reguero de pólvora por el mundo y específicamente por Europa. La gente había salido a las calles a denunciar la situación. Y claramente el gobierno de Franco no era popular en el resto del mundo. Finalmente, a la 1 de la madrugada llegó el asalto a la Embajada de España en Lisboa, destruida en solo 3 horas, sin que la policía ni los bomberos lo impidieran. El edificio en llamas fue la imagen más potente del rechazo hacia el gobierno español. Todo resultó inútil. Nada ni nadie detuvo al viejo moribundo, se refiere a Franco, que en la víspera de las ejecuciones ordenó que no le despertasen bajo ningún concepto. Y cuentan aquí una anécdota, Carmen Gallardo. El Papa Pablo VI lo intentó una última vez a las 4 de la madrugada. Nadie atendió la llamada en el Pardo. El general dormía o descansaba y había ordenado taxativamente que no le molesten. Así fue, solo su mujer sabría si pasó la noche en vela o durmiendo como un dulce infante. El sábado 27 de septiembre de 1975 se cumplió la sentencia a las primeras horas del día. Al alba. Juan Paredes Manot, Chiqui, de 21 años, fue fusilado en el bosque cercano al cementerio de Cerdanyola. A las 7:50 salía de la cárcel Modelo de Barcelona una caravana de 12 coches. Algo rezagados viajaban su hermano Miquel y su abogada Magna Oranich. Ambos, presentes en el fusilamiento, recogieron del suelo los casquillos de las balas descargadas sobre el cuerpo del reo. A las 8:30 fusilaron en Burgos a Ángel Otaegui, de 33 años, junto a las tapias del penal. Había pasado la última noche de su vida fumando y hablando con 2 sacerdotes. Su familia no pudo asistirle en sus últimos momentos. Ambos militaban en ETA. En Hoyo de Manzanares, localidad cercana a Madrid, un destacamento de policías y guardias civiles voluntarios formaron el pelotón que disparó a José Humberto Baena, de 25 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Luis Sánchez Bravo, de 21. Baena fue el primero a las 9:20. Había dejado una carta a sus padres. Esta es la carta que dejaba Baena. La voy a leer, que está consignada en el libro. Papá, mamá, me ejecutarán mañana. Y quiero daros ánimo.
Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que, en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos, y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. Pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos yo así os lo pido. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más. Un abrazo muy fuerte, el último. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo José Humberto. Tras él, continúa el libro, a las 9:40 ejecutaron a Ramón García Sanz y a las 10 a José Luis Sánchez Bravo. Los tres ejecutados en Madrid eran miembros del FRAP. Media docena de periodistas habían pasado la noche frente a la cárcel de Carabanchel. Al detectar la salida del furgón con los detenidos, hacia Hoyo de Manzanares, Miguel Ángel Aguilar, Román Orozco de la revista Cambio 16 y Frederick Kasseber, corresponsal de Süddeutsche Zeitung, subieron a su coche para seguir el convoy militar hacia el polígono de tiro de El Palancar. Sin embargo, fueron detenidos por los militares, impidiéndoles presenciar las ejecuciones. Nunca olvidaron las detonaciones. La primera descarga la escucharon a las 9:20 de la mañana. Una, otra. El sonido seco de los disparos quedó para siempre en su memoria, como la imagen de los orificios de las balas en los cadáveres que pudieron ver al presenciar la entrega de los féretros destapados a los familiares. El escalofrío y las lágrimas les impidieron articular articular palabra alguna en el camino de vuelta a Madrid. Bueno, luego toda esta situación lo que va a hacer es que aparezca un gran terremoto político. Los embajadores de 16 países salieron de Madrid llamados a consulta por sus respectivos gobiernos. El presidente de México, Luis Echeverría, pidió la expulsión de España de la ONU y medidas excepcionales de aislamiento. El primer ministro sueco, Olof Palme, recorría las calles de Estocolmo solicitando recursos para la oposición española. Su imagen pidiendo por la libertad de España hucha en mano dio la vuelta al mundo. Aparecen manifestaciones en toda Europa: París, Londres, Oslo, Ámsterdam, Roma, Bruselas. El grito de los manifestantes fue unánime: Franco asesino. Entonces, como ustedes pueden ver, toda Europa de aquella época de 1975 se movilizó en contra de estos fusilamientos, en contra de estas muertes, y podemos entender a partir de eso que la presión política, que probablemente creo, de acuerdo a toda esta historia, era especialmente más fuerte y más sensible hacia Sofía, ¿no? Porque ella estaba emparentada con está emparentada con básicamente todas las casas reales europeas. Y ella venía, y tal vez en esto Carmen Gallardo ha sido muy juiciosa en señalar que Sofía venía de una casa real que tenía como premisa escuchar mucho al pueblo, estar al lado del pueblo, ¿no? Esa era un poco su enseña. Entonces, esto debió haber sido para ella muy difícil de procesar, ¿no? De gestionar. El grito europeo, continúa, tuvo una respuesta en Madrid. No queremos apertura, solamente mano dura.
Decía, el régimen respondió con contundencia a lo que calificó de intolerables injerencias extranjeras. El acto de desagravio reunió en la Plaza de Oriente frente al palacio alrededor de 700.000 personas, dijeron, que mostraron su irritación ante Europa por inmiscuirse en los asuntos internos. El general había pedido expresamente que en ese acto de aclamación y justificación de las penas de muerte estuviera presente su protegido. Y aquí este es el momento en el que Carmen Gallardo precisamente toma esta figura, este momentum, para compararlo con el momento que sucedería más de 30 años después, cuando Juan Carlos tenía que abdicar a la corona. No queda más remedio que acudir. Yo estaré junto a ti, indicó Sofía, decidida, a su marido. ¿Dónde quedaban las convicciones pacifistas de la princesa Sofía? Su decisión era puro pragmatismo. Vestía a un tono azul grisáceo, con más austeridad de la habitual, mostrándose con mayor discreción. Miraba, sin ver al gentío que vociferaba desde la plaza central o desde la plaza al general Marchito. Había sido días tremendamente duros y vivían el colofón. Tan cerca, tan lejos sentía la corona. Claro, porque Sofía consideraba que esto era ya tal vez un clavo en el cajón en donde se hallaba la intención de recuperar la corona. Porque a la corta o a la larga se lo echarían en cara. Tal vez en ese momento el pueblo, enardecido por el liderazgo de Franco, aún no lo veía, pero luego de unos años, ¿cómo sería esa estampa vista por la gente? Juanito había asumido un año antes la jefatura de Estado durante 2 meses por enfermedad del general. Habían hablado a menudo de la inconveniencia de la interinidad para sus planes. No deseaban vincularse a los gobiernos de Franco, convencidos de que la suplencia no les aportaría nada positivo. Al contrario, se asociaría aún más su imagen a la de la dictadura y mancharía definitivamente la institución. Pero no supo negarse. No supo negarse. Esta es una palabrita que agrega aquí Carmen Gallardo, ¿no? No supo negarse. Es decir, tácitamente lo que está diciendo es que tal vez Juan Carlos hubiera podido encontrar una manera que, o en donde, sin pelearse con Franco, pudiera evitar presentarse dentro de esa estampa. Yo no conozco realmente cuáles serán las competencias de negociación que tenía Juan Carlos en aquella época, pero probablemente su ascendencia sobre el propio Franco tampoco era muy grande y tal vez se quejaba mucho a escondidas, pero poco hacía cuando lo tenía frente. Creo yo que un imperio no vale un alma, ¿no? El 9 de julio de 1974 Franco enfermó y la gravedad de su flebitis aconsejaban la hospitalización. Una vez más el príncipe cedió a los deseos del dictador y aceptó hacerse cargo de la jefatura del Estado en funciones. Juan Carlos presidió por primera vez la gran cita anual del 18 de julio en el Palacio de la Granja. Sofía tuvo una espléndida actuación y con gesto amable, simpatía y buen hacer ofreció su brazo al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, ese hombre hosco, duro y oscuro que le gustaba tan poco. Al final del verano, cuando acababa de regresar del Consejo de Ministros, celebrado en el Pazo de Meirás, el príncipe recibió una llamada.
finalizaba su interinidad. Franco retomaba el poder que no había soltado. Durante el breve periodo, el entorno de Franco lanzó acusaciones sin fundamento acerca de la complicidad entre Juan Carlos y su padre. Su reacción fue fulminante: retomar el poder, aunque la flebitis no estaba curada. Claro, es probable que hayan habido conversaciones entre Juan Carlos y su padre, es natural. De hecho, esta historia no va tanto de Juan Carlos, sino va más de Sofía. Se centra más en Sofía. Así que la autora no se va a zambullir en el intríngulis de la relación entre Juan Carlos y su padre Juan. Pero podría haber habido, visto lo visto, después de la transición, podría haber habido algún tipo de conversación y de acuerdos naturales entre padre e hijo y miembros de la misma casa real. Continuemos. A ver. Vamos a leer esta parte. La suplencia supuso, bueno, nos hablan acá de las relaciones entre los Estados Unidos y España en aquellas épocas. De alguna manera, Franco era claro en que para Estados Unidos las cosas no tenían mucho que ver con democracia o no democracia. Las cosas tenían que ver, sobre todo en el gobierno de Nixon, con intereses. Ya sabes que Estados Unidos en ese sentido es bastante pragmático y muy diferente en términos de lo que dice y lo que hace. Entonces, en tanto hubieran intereses comunes entre los Estados Unidos y España de Franco, no habría ningún problema. Dicen, desde la Casa Blanca sabían que Juan Carlos sería el sucesor, pero centraban el foco en el nombre del primer ministro. Nixon valoraba y esperaba con un solo objetivo: la defensa de sus intereses económicos y militares. La democracia. Sí, eso ya se vería, ¿no? La suplencia supuso un ir y venir de mensajes ocultos o interesados entre palacios. Los príncipes supieron del comentario despectivo, otro más del yerno del caudillo. Vaya buen servicio que has hecho a ese niñaco de Juanito. El exabrupto del marqués de Villaverde lo había dirigido al médico de Franco, que había insistido en la hospitalización del dictador en contra de la voluntad del yerno. Así se la gastaban. ¿Cómo fiarse de que la sucesión seguiría su curso si se negaban a acudir a la concentración de adhesión? La princesa detestaba al marqués. Juan Carlos y ella sabían que era uno de sus enemigos acérrimos. Eran conscientes del influjo negativo que tenía en el ánimo del general. El yerno, que ejercía de tal en todos los ámbitos sociales, no había cejado en su insistencia para eliminar a los príncipes de la sucesión. Si no refrendaban juntos al general los últimos acontecimientos, si no apoyaban esa concentración de adhesión y en el último momento perdían la corona, ¿podrían asumirlo? Aquí, nuevamente, la autora se va a concentrar en otro momento de reflexión para la propia Sofía. Dice: Sofía no se fijaba en los gritos de los manifestantes, ni siquiera deseaba escucharlos. Al paredón era un clamor que nacía de las gargantas de los asistentes contra el primer ministro sueco, Olof Palme. Ella también había visto su foto copando las portadas de la prensa internacional, reclamando democracia en España, y sintió un pellizco de vergüenza. Había reflexionado acerca de la cultura, el alma de los hombres y las mujeres sobre los que pretendía reinar. Rehuía la pregunta y la respuesta, al igual que lo hacía esa mañana, era intentar evitar la imagen de las manos alzadas, emulando el saludo de los... No voy a decir ese nombre porque me tumban el video. Pero ya saben, el saludo romano. Rehuía vincularse
a esa estampa. La invasión de ellos a su querida Grecia obligó a su familia a permanecer años en el exilio. No había olvidado las enseñanzas de los profesores de la escuela de Salem contra la intransigencia y los totalitarismos, la compasión hacia los otros y el humanismo. Y bueno, acá son, digamos, ya la autora se gasta mucho en las cavilaciones que hubo en el interior de la pareja en torno a la pena de muerte, a las presiones internas a favor y a las presiones externas en contra, ¿no? Franco decía: españoles, gracias por vuestra viril adhesión y por esta serena y digna manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las acciones de que han sido objeto nuestras representaciones en Europa. Todo obedece a una conspiración masónica e izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto al que se le pueda engañar. Evidentemente, el ser español vuelve hoy a ser cosa seria en el mundo. Arriba España. Y estas fueron las palabras de Franco durante aquella intervención desde ese balcón, en donde pedía la adhesión de los españoles y la adhesión de los príncipes de España a la causa que en ese momento defendía, que tenía que ver la pena de muerte y la defensa de esa decisión frente a los intereses del resto de Europa, tanto las comunidades políticas, artísticas, diplomáticas e incluso monárquicas y religiosas. Los asistentes procedían de toda España. Por un momento fijó la vista en una de las pancartas: Chinchilla con su caudillo. ¿Qué será Chinchilla?, se preguntaba. Y menciona acá, ¿no?, cómo era la presentación de la propia Sofía. La señora sonreía, saludaba, actuaba como una reina desde el balcón palaciego. Muchos de los miembros del gobierno vestían de gala con frac y con decoraciones porque antes habían celebrado en el palacio un cóctel de gala. ETA al paredón. Y bien, y de ahí se empieza a cantar esta cancioncita, Cara al Sol, ¿no? Cara al sol con la camisa, cara al sol con la camisa nueva. Y esa situación pues también incomodó a Sofía, ¿no? Verse ligada, verse vinculada con ese movimiento, a ella, según la autora, le generaba ruido, incomodidad, pero tenía que estar ahí. Y seguían reflexionando. ¿Dónde quedará el esfuerzo realizado hasta ahora? Las visitas a los pueblos, las conversaciones con alcaldes, con funcionarios, el contacto permanente, discreto, con grupos empresariales y sociales del país y del exterior, los sectores civiles que han ido contactando y que dudan de su mensaje e insisten en situarles como herederos del dictador. ¿Se irá todo al garete por estar ahí, de pie, en ese balcón? ¿Somos cómplices? Aquí es donde realmente uno se pregunta si es que realmente vale la pena, ¿no? Si es que realmente vale la pena. ¿Avalaban con su actitud las ejecuciones? Pregunta sin respuesta. Pregunta reincidente que no lograba sacarse de encima. Quizá porque no hallaba respuesta convincente. Quizá porque nunca dudaron en la respuesta. No se jugarían la corona. Muy bien, y aquí habla la autora de una conversación entre el fotógrafo Manu Gómez y quien era su jefe en torno a la actuación de la, qué sé yo, la pareja real, ¿no? Su jefe era Ramón J. Sánchez y este fotógrafo trabajaba en una agencia de noticias
Y Ramón J. Sánchez le pregunta de alguna forma si es que realmente el fin justificaba los medios para todo esto. Si es que aquella pareja gloriosa, principesca, real, a la que le solía tomar fotografías y a la que además defendía, era consciente de lo que estaba sucediendo. ¿El fin justifica los medios?, le pregunta Ramón Sánchez. Como advirtió Albert Camus, ¿en política son los medios los que justifican el fin? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, decía también, nadie cree en ellos, nadie de la oposición democrática, le decía Sánchez a Manu, y Manu escuchaba con atención. Respetaba profundamente a Ramón, pero él sabía lo que veía a través de su cámara. Entendía las críticas, cómo no, pero le gustaba la princesa. Por cierto, continuó Ramón Sánchez, como vives de palacio en palacio, seguro que no has oído el himno del cantante norteamericano Pete Seeger, que, me ha puesto otra caña, tampoco conoces. Y aquí lo que estaba intentando hacer Sánchez con Manu, ya les digo, es un fotógrafo que defendía mucho la posición de Sofía, porque la había seguido a través de diferentes sesiones en los palacios, era un defensor de ella. Lo que él quería, el jefe de Manu, Sánchez, Ramón Sánchez, lo que pretendía era hacerle notar que había un pueblo artístico incluso que estaba en contra de esa situación y que probablemente, a pesar de todo, la propia Sofía conocería, dado su cultura, pero que aún así prefería adueñarse de la corona, ¿no? ¿Qué tanto el fin justifica los medios?, se había preguntado anteriormente. Bien. Dice, dudo que a tus príncipes les importe Seeger o Arthur Miller o todos los que denuncian la dictadura española en cualquier lugar del mundo. Responde Manu, no creas que me gusta lo que me cuentas, pero te diré una cosa que tú no sabes. La princesa Sofía salió esa tarde a las calles de Madrid, la tarde del asesinato de Carrero Blanco, ¿no?, para observar lo que ocurría. Y no solo ese día, a veces camina camuflada porque quiere ver y saber de la gente real. La defensa de Manu era acérrima en torno a Sofía porque él consideraba que ella realmente estaba interesada en el pueblo, y según el relato que nos cuenta Carmen Gallardo, aparentemente sí estaba interesada en el pueblo. Es más, el eslogan, el lema de la Casa Real de su padre tiene que ver por línea paterna, ¿no? Tiene mucho que ver con el pueblo, estar al lado del pueblo. Ese era su emblema, ¿no? Y probablemente sea o haya sido cierto. Nos vuelve a transportar Carmen Gallardo al momento en donde Franco estaba agolpado en el balcón, tratando de defender su posición frente a esa gran masa de gente que lo vitoreaba. Algunos de los presentes rehuyen a los príncipes. Han comprobado su actitud de frialdad en el balcón, una actitud que confirma la desconfianza y sospechas de los fervientes seguidores del régimen hacia la pareja. Es decir, ya hubo en ese momento algunas personas en el entorno de Franco que veían mal a la pareja real, a los príncipes de España en ese momento. Y decía que él, Sofía, por momentos sentía ganas de huir, de volar a Marivent, la residencia de verano que les había facilitado Franco hace apenas 2 años, un entorno que tanto le recordaba a su amada Grecia, ¿no? Y bien, así acaba este resumen que hemos hecho del capítulo, de este capítulo. Yo creo que aquí la autora lo que ha querido, lo que ha pretendido es hacer un contrapunto entre el interés legítimo que podía tener tanto Juan Carlos como Sofía
en recuperar la corona para su familia, en reinstaurarla en España. Pero los sapos que van a tener que tragarse para poder alcanzar ese cometido. De alguna manera avalar la pena de muerte para esta gente. Le debe haber generado en Sofía toda una crisis existencial, una crisis de principios, de valores, ¿no? Porque también adherirse tácitamente a aquello la iba a poner en un lugar disminuido frente a la historia. Un lugar en el que ella no quería estar, en el que su padre tampoco soñaba a su hija. Solamente unos años atrás había ocurrido lo de la Segunda Guerra Mundial y tantas crisis que habían ocurrido en Europa para que, por aquellos caprichos de la historia, ella estuviera en esa posición, ¿no? En contra de muchas de las cosas que le habían inculcado, enseñado desde pequeña. Pero lo hicieron. Aparecieron en esa fotografía del balcón. Ella tuvo que simular una sonrisa. Y el propio Juan Carlos también. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara este siguiente capítulo, que se llama La Reina y yo. Pero esto lo vamos a leer luego. Así que si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like y suscríbanse al canal. Si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video con más de esta novela histórica, bueno, de esta biografía novelada de carácter histórico que nos permite entender de mejor forma el carácter de la familia real española, incluso hasta hoy. Nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Paz y bien.